Ser vampiro realmente no es como se pinta en Twilight. Aunque muchos creen que es mucho mejor de lo que verdaderamente es, muchos al transformarse han perdido mucho más de lo que creen. En el caso de Edward es mucho, porque perdió la creencia de creerse algo más que un monstruo. Edward Cullen muchas veces habla de que está en el purgatorio. En Midnight Sun se le puede ver claramente que está vacío y considera que su existencia es tan solo una condena, y esto es lo que realmente él perdió al ser vampiro. En 1919, Carla y Edward encontrarían rastros de unos vampiros que eran muy conocidos para Carlyle, ya que eran amigos de Carlyle. Edward sería presentado a estos vampiros, Maggie y Siobhan. Mientras el grupo convivía, hubo un pensamiento de Siobhan que quedaría grabado en Edward. Ella pensó que Carlyle estaba, por así decirlo, negando a Edward del mayor placer y sintió lástima por Edward. ¿Cuál era este placer? Era la sangre humana. Eso plantaría la semilla en Edward de querer experimentar eso que se suponía que era tan bueno. Es así como terminó siendo un vampiro de ojos rojos. Pero más allá de probar, aquí hay mucho más de lo que muchos piensan. Porque si bien es cierto que Edward de hecho estaba buscando probar, también para mí había una búsqueda de ver si como vampiro se podía hacer el bien. Como muchos saben, los vampiros se congelan cuando son convertidos. Lo que estaban sintiendo antes queda congelado. Y como estaba Edward antes de ser convertido, así es, estaba muy enfermo. No solo eso, sus padres también estaban muy enfermos. La desesperación, la impotencia, el miedo, todo en un solo estado emocional, y justo Carlyle lo transformó cuando él estaba así. Es decir, que esa sensación pesimista lo persiguió en la transformación, solo que aumentada. Así que sí, aunque Edward quería experimentar, también en mi opinión quería ver si podía hacer algún bien dentro de la vida que él consideraba bastante mala. Quería descubrir qué era ser un vampiro, y sobre todo si como vampiro podía hacer un bien. Como se vio claramente cómo fue después de que él regresó. Él quiso jugar al héroe, justificando que lo que estaba haciendo era correcto, porque estaba haciendo una especie de bien. O más bien, en lugar de jugar al héroe, realmente lo que estaba haciendo era ser un antihéroe. Cuando Edward regresó, claramente no era el mismo. Con el tiempo, Edward llegó a arrepentirse mucho de haber hecho esto, ya que se dio cuenta que no era su lugar, que no tenía derecho. Edward, como dije, se arrepintió de esto y lo llamaría parte de sus pecados que tenía que expiar posteriormente. At Midnight Sun, al comienzo del libro, Edward se encuentra queriendo dormir en el instituto. Claramente le parece aburrido y habla sobre cómo esta es la manera de expiar sus pecados. Esta vida, la vida de los Cullen, para Edward es una manera de vivir de la mejor manera, siendo un monstruo. Más adelante, Edward sentiría mucha ira hacia Bella, porque Bella lo hacía sentir monstruoso. Al regresar de su rebeldía, como él la llama, Edward perdió la esperanza de que la vida como vampiro podía tener algo de sentido, o que incluso podía ser feliz como vampiro. La única manera en la que Edward vivió fue tratando de ser lo menos monstruo posible. Lo que Edward perdió al convertirse en vampiro fue felicidad, esperanza y comodidad. Como humano, la vida de Edward había sido bastante buena. Si bien su padre fue ausente, esto era por el trabajo. Y aún así, ese trabajo fue lo suficiente para darle a Edward algunas cosas que en ese entonces eran lujos. Apegado a su madre, era un chico soñador. Cuando Edward se transformó en vampiro, lo hizo en un ambiente desesperado. Como vampiro tuvo que vivir sintiendo que era un monstruo, y esto lo confirmó luego de regresar a ese periodo donde abandonó a Carlyle. Ellos, los vampiros, realmente no podían hacer ningún bien o algo por el estilo. Eran lo que eran, depredadores, no eran héroes. Ahí fue donde perdió la esperanza, y sobre todo alguna clase de tranquilidad o felicidad a la hora de ser vampiro. Es bastante triste, porque aunque Vera le devolvió lo que él perdió, tuvo que pasar un siglo para que sucediera. Edward Cullen perdió mucho al convertirse en vampiro. Esperanza, felicidad, pero realmente perdió la capacidad a sí mismo de verse como humano. Edward Cullen no entendió que a pesar de los instintos, fuerza, etc., el hecho de intentar no hacerle daño a los humanos ya te hace más humano. Los vampiros de Twilight realmente no tienen mucha humanidad que se diga. De hecho, me atrevería a decir que no tienen casi nada, como se vio claramente con Siobhan. La mayoría de ellos ve a los humanos como simple comida, y les importa un comino lo que les pase, totalmente idos en lo que sienten cuando cazan.
En un mundo donde los vampiros ven a los humanos como simple comida, el beber sangre de animal, el hecho de negar a ti mismo y vivir una vida en paz con los humanos, te hace mucho más humano. Ser humano no depende solamente de serlo. Un humano perfectamente puede ser más monstruo que un vampiro. Edward Cullen nunca entendió esto, y por eso siempre se vio a sí mismo como un monstruo, sin corazón. Es por eso que la relación con Bella es tan importante para él, porque Bella lo hace sentir de nuevo humano, el amor, el cariño, el querer cuidar de ella. Si bien lo que sentía jamás era humano y la amara en forma de vampiro, lo que realmente sintió Edward Cullen cuando veía dormir a Bella y la escuchó decir su nombre, dijo saber que había algo más en ser vampiro que simplemente instinto, sufrimiento, sed de sangre. Había algo más que sentirse monstruo, porque como un monstruo podía amar. Un vampiro también puede amar. Un vampiro también puede sufrir. Un vampiro también puede estar triste. A pesar de todo, no son seres robóticos sin emociones que solo piensan en cazar. Por eso es que la creencia de que no tienen alma está equivocada. No son seres solo malos. Tienen matices, como se ven los Cullen que viven una vida mucho más pacífica. Edward perdió la fe en sí mismo, y ese es verdaderamente el punto de su personaje. Antes de conocer a Bella, y aunque estaría un poco confundido ya que conocería una parte de ser vampiro que no conoce, esto seguiría afectando a Edward en el futuro. El hecho de amar a Bella, que ella lo hiciera sentir varios sentimientos los cuales él nunca llegó a sentir, demostró que ser vampiro iba más allá que simplemente sufrir de sed de sangre. Claro que él ya lo había visto en la mente de otras personas, pero verlo a experimentarlo es una cosa totalmente diferente. Es aquí donde recuperó un poco la fe en sí mismo, en que realmente sí podía ser algo más que simplemente sentirse de sangre. A pesar de todo, él podía amar, pero al haber perdido eso al transformarse en vampiro sería algo que seguiría afectando a Edward tiempo después de conocer a Bella. Después de todo, fue por esto mismo lo que hizo que Edward dejara a Bella, pidiéndose muy poco para Bella, ya que sus manos estaban manchadas. Realmente se sentía un pecador, alguien indigno. Esto viene también de la desesperación que siempre estará presente al haberse transformado mientras sentía eso. Esta tendencia a creer eso afectaría directamente a toda la saga. Después de todo, fue esta misma creencia lo que hizo que no quisiera convertir a Bella. Y el hecho de no querer convertir a Bella causó gran parte de los problemas que tiene él y Bella, ya que fue por esto mismo que puso a toda su familia en peligro contra los Volturi. Y fue también esto lo que llevó al drama de Bella y Edward en Twilight. Realmente eso es algo que le afectará para siempre, aunque claramente puede reducirlo como pasó cuando Bella se transformó en vampiro y claramente consiguió ser feliz, pero está claro que Edward siempre se sentirá indigno. Después de todo, la felicidad vampírica no depende tanto de los factores en sí. Los vampiros de ojos rojos creen que depende de la sangre, como se vio con Siobhan, considerando eso, pero el mayor placer realmente de un vampiro, lo que realmente ellos aprecian más es la pareja. Es algo que Edward Cullen no tuvo hasta mucho tiempo después. Un vampiro sin pareja puede recurrir a otras cosas para encontrarse satisfecho con la vida que lleva. Exploraciones, búsquedas de placeres efímeros. Realmente la vida como vampiro es mucho más aburrida de lo que muchos creen. En el caso de Edward tuvo que vivir un aquelarre lleno de parejas. Realmente esto lo llevó a enfurruñarse aún más. No es algo raro, teniendo en cuenta lo que veía que sentían todos y él estaba solo. Pero esto solo lo llevó a caer aún más en esa creencia de que él no merecía la felicidad como si lo hacían otros. Después de todo, aparte de Jasper, era él quien más tenía un historial más oscuro. Pero la verdadera felicidad realmente un vampiro solo la encuentra con su pareja. Eso que Edward había perdido pudo ser recuperado por Bella. Bella le dio a Edward algo que él siempre anheló, el sentirse más humano. El sentir que su vida valía para algo, le dio algo importante, un propósito. Edward perdió mucho como vampiro, pero sin duda también ganó mucho. Después de todo, él es el único vampiro que tiene una familia dentro del mundo de Twilight. Así que al final de cuentas, no fue tan malo. Viendo que el video de Alice le fue bien, también quise sacar lo que Edward perdió como vampiro, que fue mucho. Edward podría no caerme bien, pero sin duda es un personaje interesante. Espero que el video les haya gustado. Como siempre, nos vemos en la próxima, si Dios así lo desea.